Esta semana en Final Abierto recibimos aquí la visita de la diputada Alicia Meissner porque, bueno, finalmente la legislatura de la provincia de Corrientes sancionó la ley de paridad de género, una ley que venía muy demorada al mismo tiempo que venía muy demandada por distintos sectores, sobre todo por los sectores de los colectivos femeninos. Diputada, gracias por estar acá. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Bueno, a priori, en la previa, los comentarios son unánimes en decir que esta ley es un primer paso. Sí, la verdad que es una ley que consideramos que es incompleta, pero que es un paso para avanzar hacia la paridad definitiva en la composición del cuerpo. Incompleta e imperfecta también se dijo en algún momento, ¿no? Sí, yo diría que o sea, la imperfección ahora la generaron en el Senado un poco por esto de sacar directamente el artículo 2, donde se establecía que el género se determina por el DNI, porque en realidad al poner varones y mujeres lo que tendrían que haber hecho es cambiar, no más que el género de varón o mujer se determina por el DNI, y eso hubiera sido simplificado en el trámite electoral, porque cuando uno inscribe la lista tiene que inscribir el formulario del candidato con la fotocopia del DNI. ¿Y ahora cómo quedó finalmente eso y cuál es la dificultad? Y ahora ya creo que hoy en el Senado están presentado un proyecto al respecto para resolver ese tema práctico. Esto es una cuestión electoral, digamos, del momento de presentar las listas, pero que las vamos a tener que resolver. Seguramente cuando venga diputados estamos trabajando para que se consensúe un texto y ya se apruebe directamente, no haya discusión. Y después sí está el tema de la sustitución, que no logramos incorporar ni en diputados en la primera vez, ni en Senado, y ahora ya no podemos modificar más el dictamen. ¿Y qué quiere decir eso? A ver si nos explica un poquito. Bien, la sustitución es que cuando se queda vacante alguno de los cargos, cuando ya asumieron los legisladores, sea varón o mujer, y queda vacante por renuncia, muerte, etcétera, queda vacante el cargo, se sustituye por el mismo género, claro, del que deja la banca, ¿no? No que haya corrimiento. Exactamente, no el corrimiento, que es lo que se aplica ahora. Y lo que se va a aplicar hasta el momento de la elección, ¿no? Si algún candidato fallece hasta el momento de la elección, se aplica el corrimiento porque ya la lista está aprobada, claro, así. Antes de la aprobación de las listas, se puede sustituir el candidato. Después de la aprobación de las listas, una vez que se imprimen las boletas y todo eso, ya no se puede sustituir. Porque eso puede terminar rompiendo con la paridad. En realidad no, porque si vos pensás, al ser paridad intercalado lo que se vota, va a correrse en género por género. En eso tenés que correr así. Claro. O sea, lo toman como un primer paso. Absolutamente, no. Y después vos pensás que desde el 2000... O sea, no es que bajan las banderas ni nada. No, por favor, para nada. Vamos a volver a presentar los proyectos de paridad en los otros poderes del Estado. Creemos que hay que seguir luchando muy fuertemente para que se tome conciencia que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo no necesita una ley para obligarse. Sí, es una decisión política. Es una decisión política. En la Nación el presidente lo hizo así, por un decreto directamente. Me parece que si hay una voluntad real de hacerlo, no es necesario que exista una ley. Sería muy bueno poder ¿Ahora lo ves posible? Presionar. ¿Lo ves? Y yo creo que tendremos que empezar a... Sin ley en el medio lo ves posible. Digo. Y no, porque transparentando el discurso de que decís una cosa, en realidad, yo lo que siempre nosotras planteamos es eso, ¿no? El discurso, ahí es donde se ve el patriarcado, es decir, tenemos todo un discurso de que hay igualdad, que bueno, no era el tiempo de las mujeres. La frase esa del gobernador para mí muy desafortunada, que no es el tiempo de las mujeres, pero es el tiempo de la igualdad, y yo no veo, yo no sé, acá Gabriela, vos que sos de mi género, no veo mucha igualdad en los cargos. Siempre uno ve muchas mujeres en las segundas, terceras líneas, pero no en los ministerios, no en las conducciones, digamos. Inclusive hay pocos partidos que tienen presidentas mujeres y en su mesa directiva mayoría de mujeres o por lo menos equitativamente. O sea, ves como una barrera, ¿no? Es decir, siempre. Eso es una cosa, pero bueno, la vamos rompiendo de a poco y creo que lo legal hace que, al ser obligatorio, impulse. Por eso, por lo que estás planteando, es que justamente se necesita legislación, ¿no? Sí, yo coincido con vos absolutamente, porque si no hay un discurso y una realidad, y uno contrasta la realidad con el discurso. En eso, por eso te digo, a nivel nacional, yo rescato mucho de que se es bastante, o muy coherente, te diría, con esa línea de pensamiento de que se hizo lo que se pregona, a pesar de que desde adentro muchos no están contentos. Obviamente los varones no están contentos porque tienen que hacer. Y que es una cuestión transversal a todos los partidos, porque sí, también le pasó al Partido Justicialista, digamos, ¿no? Mira, el Partido Justicialista, la verdad es que por lo menos nosotros acá tuvimos bastante fácil el incorporarlo a la Carta Orgánica,
Y un logro que tuvimos en el 2018 fue que no solamente, porque la ley nacional te obliga a incorporar a la Carta Orgánica en cargos partidarios. Nosotras logramos que se incorpore también en cargos electivos. Lo que ahora vamos a sacar por ley provincial, bueno, en el PJ ya tiene obligación de, si presenta lista propia como partido, de ir con paridad. Vuelvo al tema del Poder Ejecutivo, sí. ¿No? ¿Lo han hablado con sus pares allí, en diputados, viendo esa posibilidad de avanzar también en el Ejecutivo? Sí, y si lo hablaron, sí. ¿Qué recepción tienen con respecto a esta cuestión? ¿No? Mira, en realidad con los del oficialismo ninguna. Claro. Y creo que el otro poder que es muy importante lograr la paridad en el Poder Judicial, claro. Y también en los órganos que... Lo que pasa es que en el Poder Judicial, salvo el Superior Tribunal, que no tiene ninguna mujer, que debería tenerlo, dicho claro. sea de paso, pero en el resto, en cámaras y demás, uno nota la mayor participación de la mujer. Sí, de hecho, hay algunas cámaras que están integradas completamente por mujeres, sí. También uno a veces, respetando esto de la visión de género, también sería bueno que sea paritario, pero en realidad el problema que tenés es que hay siempre algunas cámaras en las materias determinadas en las que estamos las mujeres. ¿Entendés? Es como las comisiones. ¿Dónde y te lo mandan? Mismo que los ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, de Salud. Te mandan a lo que llamamos ministerios blandos. O sea, en economía, en industria, en producción. Es como que las mujeres, no hubiera mujeres capaces. Bueno, acá tuvimos ministra de Economía a nivel nacional y en la provincia también en la época del gobernador Tato Romero Ferri hubo una ministra de Economía. Pero sí, viste, contás anécdotas. Entonces, claro. Lo que aspiramos es que tener lugar en todos los espacios, porque creo que siempre podemos aportar, obviamente, en todos los espacios. Y que los hombres también se involucren, porque todo el tema de tareas de cuidado que se está trabajando ahora, también se involucren en las áreas esas que te digo blandas, porque es necesario empezar a participar de manera equitativa, no solamente nosotras en las áreas en las que son exclusivamente masculinas, sino también los hombres involucrarse en las áreas en las que se consideran un poco más. Hoy decía que había que seguir trabajando y gestionando para tratar de mejorar lo que se aprobó esta semana. ¿Por dónde? ¿Cuál es el paso? Es decir, bueno, ahora que está esta paridad incompleta, aprobada, ¿cómo se sigue? ¿Cuál es la lucha que hay que encarar desde el legislativo? Y como te decía hoy, la primer tarea es la sustitución, para completar la parte legislativa. Sí, esa es la primera tarea. Nosotros ya tenemos preparado un proyecto de ley de modificación de la parte de la sería una enmienda, digamos. Exactamente. Sí, bueno, es exactamente, es una parte del Código Electoral. Después, obviamente, volver a presentar paridad en los otros poderes del Estado, que no se logró en esta ocasión, y continuar, como te decía, con el planteo de que hay poderes que no necesitan ley y por lo menos presionar de manera política para que esto la gente también lo vea. O sea, mandamos a la legislatura un proyecto, nos rasgamos la vestidura diciendo que somos paritarios, pero en lo que nosotros tenemos que decidir y no necesitamos ley, no hacemos realidad la paridad. Se va a votar el año que viene con los dos proyectos que fueron muy sonados en los últimos años, que tienen que ver con la paridad, y aparentemente también se va a votar con una ley ya de voto joven. ¿Usted qué cree? ¿Por qué hace ese gesto? Hace un gesto porque sabemos que hay una oposición de parte del oficialismo en el Senado. ¿Parte? Yo creo que no es todo el oficialismo, por lo que conversé. Sí. Son las conversaciones, digamos, que uno tiene informales. Sí, exactamente. Bueno, Ricardo Colombia está públicamente en contra, claro, porque dice que él quiere que sea obligatorio, no optativo. Sí, y hay otras cositas más. ¿Pero lo tomás como una chicana o como una posición? No, yo creo que hoy estuve conversando con el viceintendente acá de la capital y él también considera, por ejemplo, que debería ser obligatorio. No me parece que sea un obstáculo claro, para aprobar el voto joven, no, porque nosotros tenemos un voto obligatorio para los mayores de 18, no sería un problema. Creo que hay otras cosas que plantea... Claro, porque él plantea que así como se le da posibilidad de voto y se le da ese derecho, que se le equiparen con las obligaciones, claro, y ahí cambia, excede el marco electoral. Constitucional. Ese creo que es el problema del planteamiento, y me parece que ahí sí es donde no es una chicana, sino que es un obstáculo político. O sea, si vos pones esa ley, si vos pretendés que alguien de 16 años sea candidato, es imposible. Porque alguien de 18 no puede ser candidato. O sea que ves que, en definitiva, el voto joven no avanza por las diferencias en el oficialismo. Yo entiendo. Como pasó con la paridad de género, claramente. Sí, claramente, pero el proyecto que había presentado el oficialismo en el Senado era súper amplio. Era un proyecto, inclusive tenía paridad horizontal que habíamos puesto nosotros en el proyecto y que era toda una novedad.
La paridad horizontal es la intercalación del encabezamiento de las listas. Claro, eso te iba a preguntar. Súper novedoso. Y bueno, esa es la siguiente pelea también, Gaby, tenés razón. La sustitución y después, no sé si lo vamos a lograr incorporar como norma, porque hay muchos que no están de acuerdo, pero sí por lo menos instaurar esta idea de que el encabezamiento de las listas, por lo menos que sea una lista de legisladores de un género y la otra del otro. ¿Por qué es importante que haya mujeres encabezando las listas? Porque eso te va a garantizar que la paridad después sea real en la conformación de las listas. No como ahora que ni siquiera ha ido el cupo del 30%, del 30% no se cumple, en el Senado, por exactamente. ejemplo. Pero la sustitución también te garantiza lo mismo, que si logramos que la conformación sea paritaria del cuerpo, entonces pues al sustituir, ¿por qué te dicen hoy que no nos beneficia? Porque generalmente son los hombres los que renuncian. Bueno, sí, son los hombres los que renuncian y no necesariamente... Y no necesariamente atrás viene una mujer, a veces viene una mujer y a veces no. La mayoría son 2-1. Pero además también, como eso depende después de variables electorales, en la presentación de cada 2 años, listas encabezadas por hombres, depende de cómo se distribuye el voto. Terminar, absolutamente. Por eso tarda tanto y por eso hoy, después de, no sé, 30 años de ley de cupo, la Cámara todavía no garantiza el cupo. Claro, por eso es lo de la paridad, por eso es lo de horizontal, ¿no? El planteamiento, que yo sé que hay muchos que plantean que, bueno, que por ahí no es la mejor candidata o el mejor candidato varón, pero le toca a una mujer y vos tenés o a un varón y vos tenés una mejor candidata mujer y estás obligando a que le vaya a segunda. Es cierto, pero también es cierto que si no se empieza a trabajar en el encabezamiento de las listas, siempre nos va a pasar que es muy probable que... Fíjate cómo, ¿ustedes recuerdan las PASO de hace 2 años? Sí. Bueno, ¿qué pasó en el oficialismo? Entraron los 2 varones y las 2 mujeres tenían 2 listas, porque sacaron casi la misma cantidad de votos. O sea, fueron muy parejos. Y esto te puede pasar. No es bueno que pase, porque podemos pensar que son 2 alianzas diferentes. Esto era una interna, digamos. No fue tan grave porque era una interna. Pero si te pasa eso con listas de distintas alianzas, van a entrar todos los varones en una lista y todas las mujeres en otra. Es una posibilidad. ¿Qué respondés? Porque he escuchado a algunos dirigentes políticos decir que el tema de la paridad no está en la agenda de la ciudadanía. Y que viven en otro planeta. Yo creo que la ciudadanía por ahí, lo que pasa es que he escuchado decir a legisladores, el legislador me dijo, bueno, a mí la gente no me pregunta sobre la paridad. Y no, claramente que yo no sé si no está en la agenda de la gente, no está en la preocupación diaria. Obviamente que con la inflación que tenemos y con los otros problemas diarios que tenemos, claramente no está en tu preocupación de todos los días. Vos haces una encuesta y seguro que la participación equitativa de la mujer en los espacios públicos, encima que ya el nombre ya es complicado, sí, pero ahí la dirigencia política también está derivando la función que tiene, que es poder mirar un poco más el horizonte, poder generar nuevos derechos, etcétera. Me encanta que vos que sos periodista lo digas, porque por ahí nos reclaman muchas veces los periodistas ustedes no ven lo que pide la gente. Sí, nosotros vemos lo que pide la gente y tratamos de solucionar lo que pide la gente, pero también para ser dirigente uno tiene que tener la capacidad de sobrevolar un poco de lo inmediato. Resolver lo inmediato, por supuesto. Nadie niega eso porque esa es la clave. Pero también tenés que tener la capacidad de sobrevolar un poco eso y poder prever e ir organizando lo que va a venir después. Entonces, la participación de la mujer en forma igualitaria en la política, en forma equitativa en la política, en todos los lugares, desde el lugar... Sí, la política y en el debate público también, que no necesariamente... Sí. Pero lo que pasa es que la política tiene esas 2 instancias, la instancia de partidos políticos y la instancia de la política social, hay muchos lugares en los que la mujer puede ser más visibilizada que en otros. Y hay, pasa en instituciones intermedias también, pasa en clubes, en asociaciones... Pasa en todos lados. Sí, bueno, eso es de a poco ir cambiando la cultura. Eso yo lo dije varias veces en el recinto, en el discurso, que no solamente cuando uno explicaba que la ley es importante porque obliga, como decíamos hoy, pero que es importante para generando cambios culturales. Claro. Que lo importante es el cambio cultural. Es como el tema de violencia de género. Vos podés hacer muchas leyes y podés trabajar muy bien en términos legislativos, pero si vos no trabajás mucho con la sociedad, estos cambios que se están empezando a ver ahora de que hay chistes que ya no van, hay comentarios que ya no corresponden, hay ciertas actitudes que ya no están bien vistas y eso es un cambio cultural muy importante. No vamos a llegar, o sea, no es por una ley que uno va a empezar a respetar el lugar de la mujer y a respetar el género como corresponde, ¿no? Entonces me parece que es como un trabajo que vamos a ir haciendo de a poco.
pero tengo la esperanza de que el cambio social impulse también un cambio legislativo más profundo que solamente el poder legislativo. Diputada, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Estábamos hablando con la diputada Alicia Meissner sobre la aprobación de la Ley de Paridad de Género.